Padre Celestial, muchas gracias por este día, por este primer tiempo de iglesia, Señor, que hoy tenemos, que iniciamos hoy. Llénanos, Señor, de tu palabra, pero que sea una llenura que verdaderamente alimente, que germine, que sea ese alimento que realmente necesita nuestro corazón para crecer, para vivir con esperanza. Si hay algo que debe distinguir a la vida de un cristiano, es el poder vivir con esperanza todos los días, a pesar de que posiblemente el mundo diga todo lo contrario. Pero poder vivir en esa esperanza es lo más importante que como hijos de Dios nosotros podemos hacer. Padre, gracias. Como siempre te lo decimos, no nos hagas solamente sus oidores, porque sé que todos estamos aquí, tenemos esa capacidad que Dios nos ha dado para oír, para escuchar, sino que también que aquello que escuchamos nos haga hacedores, que podamos salir luego de este lugar y a nuestros hogares, trabajos, casas y a todo lugar a poder vivir aquello, Señor, que has plantado, Señor, allí en cada uno de nosotros. Bendice tu palabra. ¿Por qué no toma por un momento esa Biblia allí en sus manos y bendígala? Diga, yo quiero bendecir hoy esta palabra, Señor. Quiero que ella, Señor, hable verdaderamente. Quiero que sea audible, Señor, a mis necesidades, a mis preguntas. Que ella traiga esas respuestas que necesito y que ella edifique verdaderamente, Señor, mi corazón. Muchas gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Primera de Juan. Primera de Juan. En el capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Voy a leerle dos versículos que hay allí. El versículo 12 y el versículo 14. 12 y 14. Voy a hacer dos lecturas del mismo versículo en dos traducciones diferentes. Reina Valera y Nueva Traducción Viviente. Primero Reina Valera. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. En la Nueva Traducción Viviente, los mismos dos versículos dicen, les escribo a ustedes que son hijos de Dios, porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. Les escribo a ustedes los que son maduros en la fe. Aquí le cambia el nombre, aquí ya no son ¿qué? Padres. Aquí les dice maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les escribo a ustedes los que son jóvenes en la fe, porque han ganado la batalla contra el maligno. Les he escrito a ustedes que son hijos de Dios porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes, los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les he escrito a ustedes, los que son jóvenes y en la fe, porque son fuertes. La palabra de Dios vive en sus corazones y han ganado la batalla ¿contra quién? Contra el maligno. Muy bien. Todos nosotros podemos ser creyentes y yo tengo la seguridad de que todos los que están aquí son creyentes. Empezando por mí, ¿no? De aquí para abajo todos somos creyentes. ¿Ya? Pero ¿cuántos en realidad somos creyentes que realmente crecemos? Yo creo que ahí ya se nos complica un poco la cosa. Todos somos creyentes, todos. Pero ¿cuántos de nosotros somos creyentes que realmente crecemos? Hay una característica muy importante que yo he notado mucho en la iglesia, sobre todo en los últimos tiempos, ¿ya? En mis años de vida cristiana,
Yo digo que esto ha tomado mucho más fuerza ahora que hace tiempo. Cuando yo inicié hace 25, 26 años el Evangelio, no era tan resaltado esta característica en la vida de una iglesia. Yo me acuerdo que cuando yo inicié en mi vida cristiana, yo veía en la iglesia que la gente crecía mucho, que la gente crecía demasiado, que había mucha madurez. Pero yo he visto que con el paso de los años y de los tiempos, he visto una iglesia que aunque está llena de creyentes, está llena de cristianos inmaduros, de cristianos que no crecen, ¿ya? Y en la iglesia encontramos creyentes, pero en muchas ocasiones son creyentes que no maduran, que no crecen. En estos versículos que acabamos de leer se mencionan 3 clases de personas. ¿Cuáles son? Los hijitos, los padres y los jóvenes. Ahorita lo vamos a ver cada uno de ellos y la diferencia que hay, ¿ya? Y sería muy bueno que usted mirara cuál de los 3 es. Si usted es un hijito, si usted es un padre o si usted es un joven. Ahora, ¿qué caracteriza a un creyente o a un cristiano que crece? Que crece. Algunas personas creen que son los dones. La iglesia está llena de dones. De eso yo no tengo la menor duda. En todas las iglesias uno encuentra personas con muchos dones. ¿Ya? Está el don de discernimiento, está el don de sanidad, está el don que tiene para alabar al Señor, el de la alabanza, está el don de ayudar a la iglesia, por ejemplo. La iglesia está compuesta de personas con muchos dones, ¿ya? Pero eso no es lo que caracteriza la madurez de un cristiano, ¿ya? Una persona puede tener dones, y hasta muchos dones, pero eso no refleja el crecimiento espiritual de una persona. En la Biblia encontramos muchos ejemplos. Le voy a poner uno que conocemos mucho, Sansón, por ejemplo. Sansón era un hombre que tenía algunos dones, pero era un hombre totalmente inmaduro. Cometió equivocaciones que en un creyente no deberían de cometerse, ¿ya? Pero hay otro ejemplo en la Biblia, que es el que yo quiero hoy tratar. Yo creo que para mí es el más importante. De inmadurez, de cristianos, de creyentes llenos de dones, escúcheme muy bien, llenos de dones, pero con una inmadurez impresionante. El ejemplo en la Biblia más grande que hay de eso es la iglesia de Corintios. Es la iglesia de Corintios. Vaya al primer libro de Corintios, al capítulo 3. Mire, la iglesia de Corintios, el apóstol Pablo tuvo que hablarles muy fuerte. Pablo tuvo que exhortar y tuvo que reprender a la iglesia de Corintios. Era una iglesia que tenía muchos dones. Pero yo quiero que mire esta exhortación que Pablo le hace a la iglesia. Versículo 1 al 3 dice: hermanos, yo no pude hablarles como a personas espirituales, sino como a gente carnal, como a niños en Cristo. Les di de beber leche, pues no eran capaces de asimilar alimento sólido, ni lo son todavía, porque aún son gente carnal. Pues mientras haya entre ustedes celos, contiendas y divisiones, serán gente carnal y vivirán según los criterios humanos. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales. Increíble, ¿no? Una iglesia que está llena de dones. Y Pablo les dice, pero no les puedo hablar como espirituales. No puedo. Porque ustedes son como niños ¿en qué? En Cristo. Y viene lo más tremendo, dice, los tengo que alimentar con leche y no con alimento sólido, porque ustedes no están preparados. Y aún no lo están.
Dice, porque aún dentro de ustedes, entre ustedes, ¿qué hay? ¿Qué había entre ellos? Celos, contiendas, divisiones, disensiones. Eran niños que solo se alimentaban ¿con qué? Con leche. Mire, en la iglesia de Corintio había don de lenguas. En la iglesia de Corintios había don de discernimiento. De espíritu, veían demonios, echaban demonios. En la iglesia de Corintios habían don de sanidades. En la iglesia de Corintio había don de conocimiento. Y eso por mencionarle alguno de los dones. Mire que Pablo hace mención de todos los dones. ¿Es en dónde? En Corintios. En Corintios es donde habla de todos los dones. Era una iglesia rica en dones. La gente tenía muchos dones, pero eran niños. Pablo dice, yo les tengo que hablar como a niños. ¿Por qué? Porque ustedes viven en contienda, se pelean entre ustedes, tienen celos y ustedes no andan como hijos de Dios. Eso debe de ser importante para usted hoy. ¿Usted anda como un hijo de Dios? Porque ahorita, como lo dije, creyentes, todos aquí somos creyentes. Pero yo le pregunto, ¿usted camina como verdaderamente un hijo de Dios? ¿Usted en su casa vive como un hijo de Dios? ¿Usted trata a su esposa, a su esposo como un hijo o una hija de Dios? ¿Usted forma y educa a sus hijos como hijo de Dios? ¿Usted maneja sus finanzas como un hijo de Dios? ¿Usted tiene relaciones familiares como un hijo de Dios? Eso es lo que debe de importar. No solamente decir que usted es creyente. Yo le voy a decir esto, duele tenerlo que decir, pero se lo tengo que decir. Uno hay veces no sabe ni cómo coger a ciertas personas en la iglesia. Uno no sabe ni cómo hablarles. Se ofenden por cualquier cosa, se enojan por lo otro, no se les puede decir nada, no se les puede corregir. Es la verdad. Ahora, no estoy diciendo nada raro. Eso está en la Biblia. Pablo le pasaba con la iglesia de Corintios. Eran niños. Ahora, ¿qué es ser un creyente que crece? ¿Qué es un cristiano maduro? Es aquel que se parece a Cristo. Punto. No es ni tan difícil, ¿no? Eso es un cristiano maduro. Un cristiano maduro es el que todos los días se levanta con una idea en su cabeza. Hoy tengo que parecerme a Cristo. Es aquel que cuando recibe su quincena, su salario, dice, hoy tengo que administrar esto, ¿como para quién? Para Cristo. Hoy tengo que enseñarle a mis hijos esto, tengo ciertas situaciones, pero tengo que orientarlos como si fuera ¿para quién? Para Cristo. Eso es un cristiano maduro. Un cristiano maduro es que cuando viene una contienda, cuando viene un pleito en su familia, en su vida personal, dice, esto lo tengo que solucionar como si fuera ¿para quién? Para Cristo. Pero los de Corintios no hacían eso. ¿Ya? No hacían eso. El crecimiento, yo quiero que usted entienda algo, el crecimiento es un proceso que dura toda la vida. Ahí es donde usted y yo nos equivocamos, porque usted entra por esa puerta, usted llega a la iglesia, usted se vuelve un cristiano y usted cree que con eso ya ¿qué? Está todo listo. Ya recibí a Cristo en mi corazón. Y uno habla con la gente, tú eres cristiano. Desde niño mi abuelita me llevaba a la iglesia, yo he estado en la iglesia no sé hace cuánto. Y cree que ya ahí está todo, que no hay nada más que hacer en su vida. Y el crecimiento es un proceso que va a durar toda la vida. Es por eso que no podemos dejar de estar alejados de Dios. Usted no puede estar alejado del Señor, ¿no? Entonces, Corintios tenía este problema. La iglesia de Corintios estaba llena de dones. Estaba llena de dones. Pero estaban llenos de contiendas, divisiones, disensiones, celos. Entonces, lo primero que usted tiene que saber es que los dones no señalan madurez en una iglesia.
que los dones no señalan madurez en la vida de una persona. Hay personas que son reconocidos en la iglesia por ciertos dones que tienen, ¿sí o no? Y los buscan, ¿sí o no? Hoy voy a buscar a fulanito de tal, tiene don de sanidad, que ore por este dolor. Y el don hace que la persona, uno como que la eleve y la ponga en un pedestal. Pero usted va a mirar y esa persona es totalmente inmadura, es un niño espiritual. No ha podido ni con alimento sólido. Vamos a volver nuevamente a Primera de Juan 2, que es donde yo quiero que estemos hoy. Quiero que vuelva nuevamente a Primera de Juan capítulo 2, porque vamos a mirar las 3 clases de personas que encontramos allí. Primera de Juan 2. Y los primeros a los que hace mención Juan, allí en el versículo 12 es: les escribo a ustedes, ¿qué? Hijitos. Hay otra versión que dice niños. ¿Ya? Niños. Los niños son hermosos. Y los niños son maravillosos. Los que son padres saben a qué me refiero. Los que son tíos y tías también saben a qué me refiero. Los niños son maravillosos. Pero son egoístas. Son groseros. Dígame si me equivoco. No hacen caso. Cuando son bebés no dejan dormir. En ocasiones son rebeldes a medida que van creciendo. Entonces son muy hermosos. Los niños son muy lindos, pero son todo eso. Así son algunos creyentes. Son muy lindos, son maravillosos, pero son eso, groseros, rebeldes, ¿ya? Son como esos niños maravillosos, pero lamentablemente tienen comportamiento de niños. Y por eso dice Pablo, no pueden comer alimento sólido. No deberían de ser niños, deberían haber madurado ya, pero siguen tomando leche. Es lo que Pablo más o menos le estaba diciendo a la iglesia de Corintios. O sea, no es que ustedes no puedan tomar leche, sino que ya no es el tiempo de ¿qué? De tomar leche. Cuando un bebé llega a determinada edad, va creciendo y va ajustando ya, va a llegar un momento en que a los pocos meses ya usted le quita la leche y comienza a darle ¿qué? Alimento sólido. Que la compota, que ya las frutas, y a medida que sigue creciendo, entonces ya la sopita, ya la crema, ya, ¿sí me entiendes? Es muy lindo porque así debería de ser el proceso en la vida de un cristiano. Debería de pasar de tomar leche a comer alimento, ¿qué? Sólido. Pero es increíble que tenemos niños en la iglesia de 10, 15 o 20 años de vida cristiana y todavía están tomando, ¿qué? Leche. No pueden comer alimento sólido. Deberían haber madurado ya, pero siguen tomando leche. Y Juan les escribe en esta carta y le dice, hijitos, hijitos. Repito, en otras traducciones dice niños. Cuando nosotros iniciamos nuestro caminar con Jesucristo, cuando nos volvemos verdaderos creyentes, la primera etapa que usted y yo vivimos es la de ¿qué? La de niños, la de hijitos. ¿Ya? Somos hijitos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que pasa el tiempo, pasan los años y todavía usted sigue siendo ¿qué? Un niño. Usted sigue siendo el mismo hijito que entró hace 10 años por esa puerta. Usted sigue siendo el mismo niño que entró hace 20 años por esa puerta. Usted sigue siendo el mismo niño que entró hace 5 o 6 años por esa puerta. Ese es el problema. Es lo que Juan le está diciendo allí en la carta. ¿Ya? Pablo le dijo a la iglesia de Corinto, ustedes tienen dones. No les falta ninguno. Yo creo que la iglesia más completa de dones era la iglesia de Corinto.
Pero no les puedo hablar como espirituales, sino como carnales. ¿Cómo ve eso? ¿Cómo ve que Pablo le tenga que decir a una iglesia, a ustedes no les falta ningún don, ustedes tienen casi todos los dones, pero no les puedo hablar como espirituales, les tengo que hablar como a carnales? Versículo 12. Les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados han sido ¿qué? Perdonados. Esa es la principal bendición que recibimos cuando nos volvemos creyentes. O sea, cuando usted se vuelve creyente, yo quiero que viaje en el tiempo. Vamos a hacer la máquina del tiempo. Vuelva hacia atrás, cuando usted inició su vida cristiana. Acuérdese por allá, no sé, hace cuántos años o meses, no sé. Acuérdese cuando usted le compartieron de Cristo, que o aquí hay algunos cristianos de nacimiento que lo empezaron a llevar a la iglesia, a la escuela dominical, y usted empezó a conocer del Señor. Acuérdese un poco, váyase en esa máquina del tiempo atrás. En ese momento, ¿qué etapa de su vida cristiana usted comenzó a hacer? ¿Un qué? Un hijito, un niño. Eso era usted, ¿sí o no? Cuando empezamos a crecer. Y lo primero que usted entiende como hijito, como niño, es que nuestros pecados fueron ¿qué? Perdonados. ¿Sí o no? Eso es lo primero que te dicen. Tú empiezas a conocer de Cristo y esas primeras cositas que usted le enseñan es, mira, Jesús pagó por ti en la cruz y te fueron perdonados todos ¿qué? Todos tus pecados. Fueron perdonados por la obra de Jesús. Entonces, el primer nivel de una vida cristiana es ser niños. Ese es el primer nivel. Y cuando usted se convierte en un niño, entonces usted empieza a caminar hacia el cielo. Ese es el inicio de la caminata que hacemos hacia el cielo. Primero somos como ¿qué? Como niños. Somos hijitos. En esa etapa usted solamente sabe que sus pecados ¿qué? Fueron perdonados. ¿Me vuelves a colocar allí el versículo, por favor? Ahí es donde le dice, les escribo a ustedes, hijitos, niños, porque sus pecados le han sido ¿qué? Perdonados. No más, usted de ahí para allá no hace más nada. Lo único que usted sabe es que Dios lo perdonó y que usted lo recibe como su Señor y Salvador, que usted es salvo hasta ahí. Pero luego pasa al siguiente nivel, versículo 13. Les escribo a ustedes ¿qué? Padres, porque han conocido al que es desde el principio. Pero a ese no me voy a referir, me voy a referir al que sigue. Les escribo a ustedes ¿qué? Jóvenes, porque han vencido al maligno. Porque han vencido al maligno. En el versículo 13 estoy. Y les escribo a ustedes hijitos porque han conocido al Padre. Ahí están las tres categorías. Hijitos, padres. Muy bien. Pero aquí quiero referirme solamente cuando le escribo a los jóvenes, que es el siguiente nivel. ¿Por qué? ¿Qué les dice qué ha pasado en ese nivel? Cuando usted deja de ser niño y usted pasa a ser joven, ¿qué es lo que usted hace? Vence al maligno. O sea que usted ya en su madurez espiritual, usted ya no es un niño. Usted ya enfrenta las cosas de la vida. Usted ya sabe lo que es bueno y lo que es malo. Usted sabe que eso es robar. Usted sabe que eso es mentir. Usted sabe que eso es fornicar. Usted sabe que eso es ser deshonesto. ¿Ya? Usted pasó de nivel. Pero hay cristianos que están quedados en los niños y todavía siguen siendo lo mismo. Mentirosos, desobedientes. Y le dice, les escribo a ustedes jóvenes porque han ganado la batalla contra el maligno. Quiero que miren aquí que ya han empezado a crecer. Aquí ya hay un nivel más grande. Ya Pablo no les habla como a hijitos. Ya Pablo no les habla como a niños, sino como a ¿qué? Como a jóvenes. Wow. En el 14 también se refiere a los jóvenes, a esa etapa. En el 14 dice, les he escrito a ustedes padres porque han conocido al que es desde el principio. Y dice, y les he escrito a ustedes jóvenes porque son ¿qué?
fuertes, escuche bien, y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. O sea que aquí se les agrega dos cosas más. Entonces, en los jóvenes vencen en la maldad, o sea, ya conocen lo que es el pecado y lo vencen. Pero también dice que tienen otras dos características los jóvenes. ¿Cuáles son? Son fuertes. Y ya la palabra de Dios permanece en ellos. Son fuertes, ya no están tomando lechita, son alimentos más sólidos. Un cristiano que no pelea la buena batalla es porque no ha crecido. Y puede llevar años en la iglesia, pero sigue siendo un ¿qué? Un niño. Un cristiano que todavía no es capaz de parársele fuerte. No es capaz de parársele fuerte a aquel que le ataca su fe. Es un niño. No ha podido crecer. Un creyente que cualquier cosa lo mueve, ¿sí o no? Que cualquier cosa que le dicen lo mata, lo deja de cama. Es un niño, no ha crecido. Y voy a atreverme a decir algo que yo sé que de pronto a algunos le puede herir. Y me perdona si no. Me perdona si lo hago. Pero tengo que decirlo. Es una persona que lo único que ha hecho viniendo a la iglesia es a perder el tiempo. No más. Viene a hacer bulto. No más. No ha entendido, no ha comprendido cuál es el significado de la congregación. No ha entendido lo que es entregarle la vida a Cristo. No ha podido. No pasa de ser un niño. El Señor me perdonó mis pecados. El Señor, ¿recuerdan? ¿Cuál es el niño? ¿Cuál es la categoría de los niños? ¿Qué es lo que ellos entienden? Que el Señor le perdonó los pecados. El Señor me perdonó mis pecados. El Señor me perdonó mis pecados. Pero no pasa a ser joven, las batallas las pierde, no es capaz de vencer al maligno. La palabra de Dios no permanece en su corazón. ¿Eso es lo que dice? Todo hay que hacérselo. A un niño en la iglesia hay que vivir consolándolo. Ahora, no está mal que uno consuele a las personas. Claro, cuando una persona está mal, está llorando, tiene una dificultad, uno va y la consuela. Pero no que lo tenga que consolar cada vez que lo vea. Es que la vida, pastor, la vida que me ha tocado tan dura. No, es que esto es tan difícil, y ahí se va. Es un niño. Y aunque Dios le enseñe que eso no lo debe de hacer, ¿qué pasa? Vuelve y lo hace. Hay que estarle cambiando el pañal. Y está bien que te cambien el pañal cuando eras niño, cuando estabas recién. A mí me cambiaron mucho el pañal. En mis primeros, yo creo que 1 o 2 años de vida cristiana, wow, si mis pastores tuvieron que cambiarle mucho pañal. Pero ya después no. Me enseñaron a ir solo al baño. Pasé de ser niño a ser ¿qué? Joven. Ya el joven no necesita que le cambien el pañal. Es como el bebé que llega al año y ya usted tiene que enseñarle que vaya solo al baño, a hacer sus necesidades, ¿sí o no? Eso es igual. Porque vive en esa etapa donde no ha podido pasar. Ahora, ¿de qué sirve que usted como creyente haya sido perdonado de sus pecados si volvemos a caer en ellos? Cuando Pablo le escribió a los jóvenes, me impacta mucho porque aquí ya no les está hablando como a hijitos. Les dice 2 características que ellos tenían. Ustedes son guerreros que ganan batallas, ustedes son fuertes espiritualmente y en la fe, y la palabra ya ¿qué? Ya está en ustedes. En los niños todavía no. Acuérdese cuando usted fue niño. Usted peleaba con la palabra, usted decía, pero eso no lo entiendo, ¿sí o no? Como que una ballena se tragó a un hombre, como que se abrió el mar rojo, bueno, y todas esas cosas, pero porque usted es un niño. Pero luego usted pasa a esa etapa de jóvenes y ya es diferente.
Mire, hay creyentes que creen que la iglesia es una guardería. Yo quiero decirle a esos creyentes, si los hay aquí hoy, que son niños, que la iglesia no es ninguna guardería. Y entonces, como creen que es una guardería, se quedan como ¿qué? Como niños. ¿Para qué? Para que pasen los años y en esta guardería los cuiden, los mimen y los dejen hacer lo que quieren. Entonces, cuando usted entra a corregir a ese niño, no le gusta. No le gusta. Pero llegamos al tercer nivel de crecimiento. Vamos, niños. Luego paso a jóvenes. Vamos al recorrido. Niños, es que reconozco que el Señor me perdona mis pecados. Hasta ahí. No hago más nada. Luego paso a jóvenes. En jóvenes ya la cosa es ¿qué? Distinta. ¿Ya qué hago? Peleo la batalla contra el maligno. Ya me paro firme contra el pecado. ¿Sí o no? La palabra de Dios permanece en mí. ¿Sí o no? Y ya soy fuerte. Pero luego pasamos y vamos a mirar el tercer nivel. Vamos al versículo 13 y 14, donde le habla ya a los padres. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Luego le dice en el 14, les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Wow. Les escribo a ustedes, padres, porque ya conocen a Jesucristo. ¿Qué pasa en padres? Cuando usted se convierte en padre, es porque usted ya llegó a la madurez y usted ya tiene una relación estrecha ¿con quién? Con el Señor. Ya usted es un hombre y una mujer de Biblia todos los días, lee la palabra de Dios, hace su devocional, es un hombre de oración, es una mujer de oración. ¡Wow! Ya el pastor no le tiene que ayudar a usted, usted le ayuda al pastor. Oh, wow, cuántos padres yo anhelaría en la iglesia. Yo sí que anhelo padres en la iglesia. Ahora, no es que no me guste cambiar pañales, yo los cambio. Porque además es mi trabajo y porque pues Dios me trajo a eso. Pero uno quisiera ver a aquellos que yo les cambié el pañal, hoy, después de tanto tiempo, me gustaría verlos ¿qué? Ayudándome a mí. No yo ayudándoles a ellos. Y eso es lo que hacen los padres. Ya cuando usted pasa a la categoría de padre, es aquel que usted ya es maduro completamente, usted está caminando con el Señor, tiene una relación personal con Él. Aquí hay algo muy, pero muy importante. Pablo les dice a los jóvenes y padres, les escribo a ustedes porque la palabra de Dios permanece ¿en quién? En ustedes. Esa es la diferencia con el niño. Si usted quiere mirar la diferencia principal de Primera de Juan, de las tres categorías entre el niño, el joven y el padre, es que en el joven y el padre la palabra ya permanece en ellos. ¿En el niño qué? Todavía no. ¿Por qué? Porque la está aprendiendo. Causa que hay creyentes que llevan 10 años en la iglesia y todavía la están aprendiendo. Cuando son hijitos o niños, conocen la palabra de Dios, pero la palabra no permanece en ellos. ¿Por qué? Porque están aprendiendo a obedecer. Usted cuando es niño, usted está aprendiendo a obedecer, aprendiendo a obedecer. El problema de ser niño es que nos quedamos en el egoísmo. Y muchas veces no queremos cambiar muchas cosas de nuestra vida. Y preferimos más bien quedarnos como niños. ¿Por qué mucha gente prefiere quedarse como niños en la iglesia, siendo creyentes? Porque no quieren darle un giro a su vida. Porque yo tengo para decirle a usted hoy, si usted quiere pasar a la categoría de joven o quiere pasar a la categoría de padre, usted tiene que coger su vida y darle una vuelta. Mientras usted no le dé la vuelta, usted será un niño toda la vida dentro de la iglesia. ¿Y cómo es un niño? ¿Cómo?
Yo quería que alguien lo dijera, no quería decirlo yo. No le gusta sino hacer ¿qué? Pataletas. Juan, ya el Evangelio, no primera de Juan. Vaya a Juan 14 por un momento, al versículo 23. Juan 14, versículo 23. Mire lo que dije. Es Juan, Evangelio de Juan, no primera de Juan. Juan 14, 23. Pues yo lo tengo en pantalla, yo creo que sí existe. 23. Dice, Jesús le respondió, el que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y con él nos quedaremos ¿a qué? A vivir. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama y mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Mire, como creyentes tenemos un Padre. Y al crecer en una vida espiritual, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que va distinguiendo? ¿Qué es lo que va distinguiendo a un niño que pasa a ser joven y a un joven que pasa a ser padre? Que cada día que avanza en su vida cristiana, más guarda la palabra de Dios, más la guarda. Más. Mire, cuando somos como padres, cuando nosotros somos como padres, ¿qué es lo que más queremos de nuestros hijos? ¿Verlos qué? Crecer. No hay papá y mamá, dígame si no está de acuerdo conmigo, no hay nada más hermoso que ver el proceso de crecimiento de nuestros hijos. ¿Tiene la foto de cuando lo llevó por primera vez a la guardería? Y le tomó la fotico allá entregándolo en la guardería. ¿Tiene la foto? ¿Tiene la foto de cuando le dieron su primer diploma? Y luego, ¿qué pasa toda esa parte de preescolar? Qué orgullo, va a ser primero de primaria. Ya mi hijo, mi hija, ya está grande. Y cuando termina su primaria, recibe su diploma y pasa a ser, bueno, en nuestra época primero de bachillerato, ahora es sexto, ¿cierto? Pero para uno eso ya ¿qué? Un orgullo. Y para mí, que ya los tengo tan mayores, y yo sé que algunos de ustedes, verlos graduarse ya como profesionales, eso es un proceso hermosísimo. Es el mismo proceso que un creyente debe tener en Cristo. Pero imagínese, ya tiene 20 años y usted todavía va a recibirle notas a la guardería, al cristiano. Tiene 20 años en Cristo y usted todavía va a recibirle notas a la guardería, porque es que el de 20 años es un niño en Cristo. Debería de estar con el álgebra de Baldor y está todavía en Coquito. Nacholé, no ha podido pasar de ahí. Increíble. Eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios. Y cuando somos como padres, nos identifica no por nuestros dones. ¿Sabe qué es lo que identifica a un cristiano, a un creyente, ya joven o padre? El fruto. El fruto. El fruto, no el don. El fruto. Que no se los tengo que decir. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Dice la Biblia, contra tales cosas no hay nada. A mí no me descresta los dones.
eso volteó y eso cayó como 20 cuadras arriba. Pero va usted a ver, hable con él. Eso no puede ni hablar con esa persona. Un genio que no se lo soporta a nadie. Eso no. No tiene paz en su corazón. No hay gozo para vivir la vida. Mire, no es los dones. Porque el niño puede tener dones. La iglesia de Corintio tenía llena de dones, pero eran como niños: celos, contiendas, peleas, pleitos. No, son nuestro fruto. Por nuestra capacidad de amor, por nuestra capacidad de perdonar, por nuestra capacidad de dar, por nuestra capacidad de recibir, por nuestra capacidad de creer y de tener fe, por nuestra capacidad de tener paz y gozo. Mire, cuando usted llega, le voy a dar hoy la clave para usted saber dónde está. Si usted es un niño, si usted ya está como un joven o usted ya es un padre. Cuando usted y yo llegamos a este nivel de crecimiento, es donde usted puede entender Efesios 4. Usted como niño no entiende Efesios 4. Usted viene a entender Efesios 4 cuando usted pasa de joven a padre. Efesios 4, versículo 13 al 14. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¡Wow! Un niño, yo le voy a decir, un niño es fluctuante. ¿Qué significa la palabra fluctuante? Inestable. Es inestable emocionalmente, es inestable espiritualmente. Y cualquier corriente de doctrina le sirve. Cualquier cosa le sirve, ¿sí o no? Si le hablan de allí, allá le sirve. Si le hablan de allá, le para bolas al de allá. Ahí está la medida. Ahí está la medida. Y la Biblia no dice que somos iguales a Cristo, ahí no dice eso, sino que empezamos a parecernos a Cristo. Una cosa es yo parecerme, otra cosa es ser igual. Tenga cuidado con eso. Y la Biblia siempre habla de parecernos, de reflejar. ¿Qué es un reflejo? Un reflejo es algo que muestra que es parecido al original, pero que no es el original. Imagínese usted y yo no vamos a hacer nunca ser como Cristo, pero sí nos podemos, ¿qué? Parecer a Cristo. Un niño es fluctuante, inestable. Pero cuando usted pasa a la categoría, a la etapa de joven y de padre, usted ya deja de ser como un niño. Mire lo que dice, que son empujados de un lado para el otro, que se van detrás de cualquier corriente, de cualquier enseñanza. Mire, cuando usted llegó por primera vez aquí, o a su iglesia, porque sé que algunos vienen de otros ministerios, y por cosas de Dios hoy están con nosotros. Pero también muchos de ustedes sé que llegaron por primera vez a esta iglesia o a este ministerio. Y usted también llegó a una iglesia por primera vez. Cuando usted y yo llegamos por primera vez, esa fue nuestra guardería. Yo disfruté la guardería. Mis primeros años de vida cristiana en guardería, cuando estaba en preescolar y eso, los disfruté. Pero no puede ser la guardería toda nuestra vida. Entienda eso. La iglesia no puede ser su guardería toda la vida. Que me cuiden, que me cambien el pañal, que me soben. Tiene que ser la casa de Dios.
donde el Espíritu Santo mora dentro de mí. Esa es la diferencia. Cuando yo soy como un niño, sí, la iglesia es como mi guardería, donde me recogen, donde me cuidan, donde me empiezan a dar ese teterito con lechita, ¿sí o no? Esa es la guardería. Soy como niño. Pero luego yo paso a ser un joven. Y luego yo paso a ser un padre. Y ahí yo ya no soy la guardería. Ya la iglesia se convierte en la casa de Dios. Se convierte en el lugar donde el Espíritu Santo ya está morando dentro de mí. Esa es la diferencia. La diferencia entre estos tres niveles de personas que acabamos de ver hoy, niños o hijitos, jóvenes y padres. La diferencia entre ellos tres es quién mora dentro de usted. ¿Quién es el que vive realmente dentro de usted? Y ese debe ser ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Le invito para que adoremos al Señor. Les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados les han sido perdonados. Es la primera etapa que tú y yo vivimos cuando llegamos a los pies del Señor. Nuestra primera etapa es convertirnos en eso, en hijitos, en niños. Que entendemos que Dios perdonó nuestros pecados, que Dios nos ha dado una nueva oportunidad para vivir una vida diferente. Pero no te puedes quedar ahí. En ese niño que diario necesita leche, que lo estén consolando, que diario necesita que lo estén alentando, que no es capaz de enfrentar la vida solo, cuando Dios ya le ha enseñado cómo hacerlo, cuando Dios ya le ha dado todas las herramientas para hacerlo. Y les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno, porque son fuertes y porque la palabra de Dios permanece en ustedes. Es esa etapa del crecimiento cuando nosotros ya discernimos y entendemos que hay cosas que ya no van con nosotros, que ya no pueden hacer parte de nuestra vida. Cuando entendemos que ya la palabra de Dios empezó a echar raíces, que esa semilla que fue sembrada cuando éramos niños, ya hoy hay una cosecha preciosa en nuestra mente y en nuestro corazón para recoger. Y les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Y llegar a esa etapa del crecimiento donde yo ya me relaciono con el Señor. Donde para mí el hacer un devocional, el poder orar, el poder abrir la Biblia es un deleite y es un gozo, porque sé que voy a aprender de Él, porque sé que va a llenar mi vida y mi corazón. Yo quiero decirte esto con mucho respeto y quiero hacerlo en oración. Yo no sé cuántos años o tiempo ya llevas en el Señor. ¿Y todavía necesitas que te lean la Biblia? ¿Y todavía necesitas que vivan orando por ti, por todo? ¿Y todavía necesitas que cada vez que te babeas, te limpien las babas? ¿Que cada vez que cometes errores te tengan que cambiar el pañal? Y sí, posiblemente eso hubo que hacerlo, pero cuando éramos niños. Dios siempre nos hace crecer y llevar a diferentes etapas de nuestra vida, porque entre más avanzamos y entre más caminamos en el Señor, más lo vamos a conocer a Él. ¿Qué hace que un niño conozca perfectamente a su padre? El compartir cada año de su vida y de crecimiento al lado de Él.
Eso hace que conozca a sus padres, eso hace que los reclame, eso hace que los busque, eso hace que se refugie en ellos y que espere en ellos. Y es en esa medida que Dios quiere que tú crezcas también. Sí, somos creyentes, eso es una verdad. Y todos aquí hoy podemos proclamar esa verdad. Y somos creyentes porque fuimos niños o porque algunos lo son. Pero no nos podemos quedar ahí. No nos podemos quedar ahí. Dios me dio a mí algunos dones. No se los pedí. No los anhelé tampoco. A Dios le plació darme algunos dones a mi vida. Uno de los dones que me dio fue el de ser pastor. El de ser predicador. Pero sabes una cosa, eso no es lo que llena mi vida. Aún porque el ser predicador me trae problemas. Porque a la gente no le gusta cómo hablo, cómo digo las cosas, cómo las enseño. Porque el predicador es aquel que exhorta. Y eso a veces no es bueno. Pero sabes una cosa, a mí lo que llena mi vida es ver al Espíritu Santo dar fruto a mi corazón. Cuando abrazo, cuando doy amor, cuando puedo vivir en paz, cuando tengo tormentas que golpean mi vida y las enfrento con fe. Eso es lo que a mí me hace un siervo de Dios, que yo sé que voy creciendo. Pero no que sea un buen predicador, eso no. O que tenga un don de aquello, un don de lo otro. A mí me hace un verdadero joven, un verdadero padre en la etapa de mi vida. Es cuando el Espíritu Santo mora verdaderamente en mí. Señor, bendice a tu iglesia y llénala de tu amor y de tu presencia cada día. Maravilloso Padre. Haznos una iglesia de fruto, donde podamos parecernos a Cristo, reflejar al Señor cada día en nuestras acciones y en nuestras actitudes. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.